De mi serie original de Lands Beyond These Walls Walters este mapa. Riega las Lands Beyond These Walls que estoy hablando bien, todas las respuestas están aquí y en los vídeos anteriores que hice, pero para resumir muy ligeramente y solo para obtener una vista rápida de todo lo que hemos hecho en el pasado, pero lo importante es que esto muestra la Tierra como rodeada básicamente por estas paredes de hielo y estas paredes de hielo son otra cosa que la Antártida, por lo que la Antártida rodea el mundo que ya sabemos sobre esto y la forma en que funciona en este mapa es que hay 4 puertas que dividen básicamente lo que está dentro del mundo conocido como dijo. De lo que está fuera del mundo conocido, que se llama Atlas, todo lo que está dentro de este anillo básicamente se llama Atlas y este fue el punto completo de la serie original. Miramos todos los continentes, pueblos y países que básicamente existían en el Atlas. Entonces, desde el continente romano de Thoth, luego la Gran Orquesta, el continente de Aten, el archipiélago Nincha de Seno, las tierras de Germania, Petiteus Ranguilla, etc. Cosas metafóricas y, en general, el mapa era muy hermoso en una gran cantidad de arte y solo piezas de información general que lo hacían muy atractivo para mirar, pero ahora este nuevo mapa que está hecho por las mismas personas que hicieron en ese básicamente es UM1 solo que conoces es básicamente alrededor del segundo anillo. Entonces, ¿cuál es el segundo anillo? El segundo anillo más allá de los lobos de hielo son los planes. El anillo de la montaña por supuesto que no son pequeños muros de hielo, supongo que tienen ojos sobre ellos, pero no son como la Antártida, esto es otra cosa, básicamente es el segundo nivel. Y esta nueva serie que estoy haciendo ahora mismo se centra en todo dentro de este segundo anillo de continentes, tierras y gente, etc. que se llama Akupara, así que todo lo que está dentro del segundo anillo aquí se llama Akupara. Ahora veamos qué haremos en este episodio. El último episodio hice una pequeña introducción donde hablé sobre él. Paredes de Asgard, el primer imperio Valhalla incluso Hiperbórea como pueden ver. Aquí básicamente había mucha información sin el peón y este mapa es muy hermoso así que incluso hablé de eso pero hablamos básicamente sobre esta parte del mapa y luego fuimos hacia el este para hablar sobre el Edén, así que el jardín primordial, el jardín del Edén, ya sabes, el de la Biblia y bla, 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 así que eso es lo que hicimos la última vez, excepto por el resumen, esta vez tuve que mirar el tiempo para que realmente me gustara. Investigué los temas para este vídeo. Porque había mucha información que no tenía idea sobre este mapa es enorme, por lo que tiene muchos continentes, muchas masas de tierra de las que muchas veces no sé cosas, así que me tomó un montón de tiempo básicamente para investigar algunos de estos e incluso tuve que ir al creador del mapa y preguntarle cuáles eran algunos de estos, así que comencemos por el que investigué no por mí mismo, sino gracias al creador que es Oldrum en el último episodio. Mencioné el hecho de que no tenía idea de qué era esto porque nunca lo vi y no pude encontrar nada al respecto en línea y eso todavía se aplica a este momento, excepto que ahora estoy realmente informado porque el creador en realidad, háganme saber de qué se trata esto. Así que en la última, básicamente, la última temporada que obtuve. Probablemente podría decir, pero en la última serie, cuando escribimos sobre la totalidad del Atlas, hablamos sobre las artes y los continentes de la Gran Orquesta. Y nosotros habló sobre cómo la población que vivía en Atenas eran los eduendes, entonces. ¿Qué están haciendo bien?
Les mostraré aquí y ahora que cuando. Esta es una población de criaturas homínidas similares que habitaron y el continente de Aten, y la forma en que fueron retratados fue que realmente no podían hacer como voces. No tenían la capacidad de decir palabras o comprender el idioma, pero eran una especie de homínidos semi-inteligentes, por lo que no hay Homo sapiens, pero sigue siendo una especie de población que entiende la información, y ahora puedes ver cómo todas estas divisiones o brownies, duendes, gnomos, enanos, hobgoblins, estos no son necesariamente los que conoces en la fantasía y el folclore, así que no es necesariamente eso, pero es su cómo. Solo una forma de dividirlos en categorías porque, por supuesto, son diferentes de lo que diría un humano, y sabrían que las personas que se encontraron por primera vez para hacer y esto decidieron dividirlos entre estas múltiples categorías, pero, por supuesto, una vez más es metafórico, que no tengo que tomarlo literalmente. No hay brownies orcos corriendo, eso es lo que estoy diciendo. Pero los duendes eran esta población de siniestros y ganarían esto ellos mismos. En realidad se originaron en algún lugar entre las masas terrestres similares de la Tierra, así que no fuera de las paredes de hielo, pero se originaron en el interior, y en realidad se originaron a partir de un tipo específico de criatura que se llamaba Homo floresiensis, que está justo aquí. Tuve que censurar algunas partes porque sabes que no sé si YouTube quería que mostrara esta parte. Pero básicamente el Homo floresiensis era este tipo de homínido que históricamente se registró que vivía en la isla de Flores, que era una isla en el archipiélago de Indonesia y estaba más o menos al este de Yakarta, por lo que era la capital de Indonesia, así que si vamos a este mapa podemos mirar que está justo aquí. Sí, justo aquí, y la isla de Flores era muy pequeña, no estaba muy desarrollada, realmente no podías hacer mucho. Así que las personas que la habitaban, que eran como un pariente lejano entre sus humanos, eran muy formas diferentes y muy diferentes a las de los humanos modernos. Con la cantidad de erección en la ceja aria, básicamente, no tenían barbilla, eran muy cortos, como saturados de 3 pies de altura, por lo que incluso puedes entender cuán suaves eran estas personas y no son como cosas de fantasía. Estos son seres humanos reales, me refiero al menos a homínidos que existieron en algún momento, por lo que la forma en que se hizo que esto existiera es básicamente que el Homo floresiensis realmente logró escapar de esta masa de tierra de la que se originaron y viajar todo el camino fuera de las paredes de hielo hacia la puerta de la serpiente, y finalmente se encuentran en Aten, y realmente vimos esto en el episodio Creo que es el segundo episodio que hice en la serie original, pero lo interesante es que hay una continuación de la historia a través del exterior del anillo de la montaña, y ese es el continente de Bien Tambor, bien lo que es Beaterum. Entonces Uldran es literalmente la masa de tierra que fue el resultado de la llegada de Lu de los duendes básicamente a la Acopara. Entonces el segundo anillo, entonces, ¿qué pasó? Básicamente, los nativos, para terminar con esto, eventualmente desarrollaron algunas habilidades marineras, por lo que lograron crear barcos, crear navegaciones, especialmente desde el contacto con los europeos, pero incluso antes de eso pudieron saber viajar en barco, como se ve en su preciado viaje desde la isla de Flores todo el camino hasta el continente de Aten. Entonces, finalmente, estos duendes, no sabemos qué tipo de estos realmente hicieron, fueron allí. Probablemente eran tipos más modernos de divisiones originalmente, solo tienes que considerar algo más parecido a este tipo, y finalmente pasó de él continente de Aten hasta Uldran, así que si queremos trazar una pequeña línea
Aquí hasta de divide, básicamente, no solo para dividir, solo para mostrar cómo. Podría haber sido el viaje, probablemente comenzamos en algún lugar aquí en Hudson y luego fuimos hasta Motopotua, que es otra parte como la parte sur de otra, no podría considerarlo un continente diferente sí. Probablemente lo hará en medio de paradas en estas islas aquí, incluso si la explicación en la última serie que hice cuando viví aquí y luego circunnavegué el islas de Abija y estos son lugares para ir a este pasaje. Aquí mismo que lleva a Wild Room, así que como pueden ver, es muy fácil, no es algo que sea imposible de hacer para Atlantis y en realidad es muy probable que esta fuera la ruta que tomaron para llegue a Weldrome. Entonces, ¿qué sucedió en Weldar? ¿Por qué es importante? Bueno, Weldram básicamente no es solo un continente aleatorio, sino que su geografía básicamente afectó el nuevo interminable que fue allí, así que recuerda básicamente cómo lo hizo cuando era muy pequeño, incluso en estatura, puedes ver en 150 centímetros 90 centímetros 110 centímetros estos para los americanos son como 3 pies de alto 4 pies de alto. Cosas así muy pequeñas y la razón por la que la homofluorescencia es así que el antepasado de los duendes era tan pequeño en realidad se debió a algo llamado insular dwarf vision. Este es un fenómeno científico que ocurre cuando se encuentra que una población que puede ser humana pero incluso como un animal está restringida a un área geográfica pequeña, ya sea por un anillo montañoso, una cadena montañosa o más a menudo a través de una isla, por eso es insular, por lo que básicamente es una isla al noreste y esta visión borrosa insular básicamente hace que, dado que tienen tan pocos recursos disponibles, se reduzcan de tamaño, las personas reales, las criaturas reales se reduzcan de tamaño eventualmente a través de las generaciones. Para adaptarse al tipo de entorno que tienen y en lo contrario de esto es lo que vemos en la Tierra real de Weldram básicamente, así que a través de su Voyage to Act. Y se hicieron un poco más grandes, pero a través de su Voyage to Weldram. Cuando esto en realidad se hizo mucho más grande, así que de ir como desde ajustes libres, como puede ver, el piso de variaciones para gustar 4 pies como lo que es como brownies de cerdo u duendes una vez más, estos son como nombres en clave que no tienes reales o brownies o duendes de lúpulo y luego eventualmente llegas a la gente de Weldrome, que se traduce literalmente como la tierra de los trolls o el hogar de los trolls. Entonces, ¿qué quieres decir con trolls? Básicamente, los vendedores que viven en Weldram son gigantes. Muchos recursos en una gran cantidad de espacios sin depredadores naturales ni nada por encima de ti en la cadena alimenticia y no como necesariamente no peor no. Como hambrunas algunas cosas como esta así que eventualmente la población crece mucho en tamaño gracias a sus entornos. ¿Qué es el razón por la cual la gente de la sala mundial estos duendes se llaman trolls porque son tan grandes en comparación con sus tamaños originales que alcanzarán cosas como 7 pies y 8 pies, así que somos como gigantes, sí, y es por eso que se llaman gigantes. Como la sala de la riqueza o los trolls. Sabes que hay una raza de gigantes, básicamente, también hay un rumor de otra criatura que habita la tierra de Weldram, pero esto es más un rumor que un efecto de estado y estas son en realidad otra criatura que se origina en la región del Atlas del plano de existencia como lo estamos viendo y la región del Atlas como vimos es cualquier cosa fuera de las paredes de hielo pero dentro del anillo montañoso y en este caso está en Shangri-La así que vimos esto en el 7º episodio y Valib de la serie original. Y Shangri-La era el jardín del lobo del Baalga.
Según el creador del mapa, el bulto del Baalga es una raza de como una especie de inteligencia de lagartos, como no humanos. Lo importante es, no son humanos y son como reptiles. Está bien, esa es la esencia principal, así que existe esta hipótesis que han hecho los científicos a lo largo de los años, y esta hipótesis es que básicamente los dinosaurios, si se los dejara solos y no lo fueran hecho para morir con el probablemente asteroide, tal vez explosiones volcánicas, terremotos y así sucesivamente, si esto no sucediera eventualmente, algunos dinosaurios alcanzarían un nivel de sapiens que es comparable, o al menos relativamente comparable al de los humanos y la humanidad, y ese es básicamente el concepto. Nos vamos con Shangri-La. Hablamos de esto una vez más en la última serie y no quiero reiterarlo porque no es realmente necesario saber cuando se trata de la región de Aquapara, así que todo lo que está fuera del anillo montañoso y en la habitación del pozo se dice que hay otra raza distinta, pero unida, de seres que están relacionados con la gente de Shangri-La, y estas personas son basiliscos. Básicamente, ese es el nombre que les dan a los discos de autobús, que es otra fantasía. El nombre que conoces las mejores listas solía estar en, creo, en el folclore medieval, una criatura que sería capaz de petrificarte con sus ojos y con un veneno muy poderoso. Podrían ser como serpientes u otra forma en que serían los como representados. Era como si tuvieran este tipo de cuerpo parecido a un dinosaurio, pero con características más suaviares, así que características de un pájaro, como la cabeza de Uardid y la historia de una serpiente. Era raro. Recuerdo que cuando era niño tenía ese juguete que no eran los jefes como en el de fantasía, y que era como esta extraña combinación de estos diferentes animales: la historia de una serpiente, los ojos de un dragón, la cara de un gallo, el cuerpo de una bestia alada, de un murciélago. Fue algo extraño, pero lo importante es que básicamente hay un rumor de que hay un lanzamiento como el de las criaturas inteligentes y el drama. Así como cuando esto ya hablamos de ellos, pero sí, eso está básicamente bien hecho para que lo pruebes y lo manifiestes. Literalmente, no sé. Manifiesta del tipo disminuido. Está bien, y ahí es donde terminaré con la descripción de Weldrum. Ahora podemos ir a la descripción de los segundos outsoaces del sitio de Polybius Step. Tuve que repetir esto por un segundo allí y está bien. Este es muy diferente. Este es uno de los lugares de los que no tenía información previa y tuve que investigar como una investigación muy profunda. Creo que lo descubrí. Básicamente, eso es lo que estoy viendo, que es Polybus Sichonals Oasis. Esta masa de tierra no tiene información específica disponible sobre ella. Lo que encontré fueron los escritos de un antiguo estadista griego y astoriano que se llama Polybius, por lo que para comenzar realmente la historia de la Atlantidad de Olivia, creo que tenemos que comenzar desde un historiador real llamado Polibis, que mostraremos aquí. Así que Polybius es básicamente este tipo. Como pueden ver, Polybius fue un historiador que documentó The Rise of Rome, por lo que la República Romana en este caso, y los romanos, sí, la República Romana aún no era un emperador, porque fue en el segundo siglo antes del nacimiento de Cristo, pero Polibis también estaba en el ejército como comandante militar de la caballería Achaean, y la caballería Kian era la caballería de la Confederación Achaean, que era como una unión de ciudades-estado en la región de la actual Achaedia, Grecia. Esta región justo aquí, solo se la indicaremos porque es muy pequeña en comparación con el continente real de Polibis. Y, básicamente, ¿qué pasa con un
Polybus y su carrera como militar y color. Comandante básicamente bien, su trabajo. En el ejército lo llevó a múltiples viajes como el que visitó Numidia, que es una región en el norte de África que corresponde a la actual Argelia y Marruecos, regiones que en ese momento no se consideraban realmente como parte integral de cómo se iba la Seisian. ¿Sabes qué? Tenías lugares como Egipto con oleaje que eran lugares muy conocidos como Roma, Italia, básicamente, Grecia, Alicia, como Anatolia, Persia, pero luego eran como estas tierras fronterizas. Está bien, entonces estas tierras fronterizas a las que la gente de estas regiones internas les gustaría ir en exploraciones y tratar de informarse porque eventualmente los romanos se expandirían incluso a estas regiones y tenían relaciones diplomáticas con los reyes de Namibia, por lo que tenían toda esta información diplomática proveniente de allí y es por eso que uno de los trabajos eso fue para que sepas que Polybius en realidad solo iba a estos lugares e informaba a los altos mandos militares sobre ellos, así que emprendió este viaje al norte de África para ver qué estaba pasando con las tierras fronterizas básicamente, así que básicamente lo que sucedió fue que Polybius también hizo otra expedición. Hizo una expedición después de sus viajes a Cartago, por lo que Cartago era una ciudad importante y, al igual que el norte de África, hoy en día Túnez está muy cerca de la ciudad de Túnez. Básicamente, y la ciudad era muy conocida porque era la capital de la Imperio Cartaginés o la República Cartaginesa y era el principal rival de la República Romana en ese momento, así que básicamente Polybus participó en el asedio de Cartago en la Tercera Guerra contra Cartago básicamente porque sabes que Rouman Caarpille tuvo 3 guerras por separado que Roma ganó cada solo uno de ellos y, finalmente, esto llevó a que Cartago cayera y se salara hasta el suelo, literalmente, solo la sal se esparció sobre la superficie de la ciudad para que nada pudiera volver a crecer nunca más y sí, Cartago definitivamente perdió eso y la sala romana lo conquistó, eventualmente incluso lo reconstruyó pero eso es para otro momento. Lo que es importante para nuestra historia es que después de este viaje a Cartago para participar en el asedio, lo que hizo Alibio fue a otro viaje al norte en el Atlántico y el Atlántico en esos tiempos era muy misterioso, no era el lugar que la gente conocía básicamente y estaba fuera del mundo conocido básicamente, así que permítanme rastrear esto para que puedan entenderlo si entienden de lo que estoy hablando. Caarpille es como aquí realmente me hizo entender uno más pequeño, más pequeño de estos, así que los cartuchos están aquí, está bien, y Roma está aquí, y este tipo vino de aquí, está bien, y la visita de Rillan sí fue así. Luego esto y finalmente fuiste al Toyota Atlantic, así que nosotros no sé exactamente a dónde fue al Atlántico y aquí es de donde viene el mito de la masa terrestre de Polybus, básicamente, solo sabemos que fue a algún lado, pero no sabemos a dónde y lo extraño es que el Atlético era completamente desconocido. Los romanos no sabían nada, ni siquiera sabían sobre los Azurus o las islas de capacidad básicamente. Pero sabemos que hizo este viaje, no es solo una hipótesis o algo así. Porque si en el primer siglo, como 80 entonces 77 años antes del nacimiento de Cristo, el plano en el anciano, entonces otro historiador, uno romano, básicamente hizo un libro que se llama Historia Naturali. En este libro llamado Historia Natural recuerda los viajes de Polybius y dice que en estos viajes,
Polybius encontró una familia. Básicamente es estos continentes salvajes con criaturas diferentes a las que encontró en casa, pero lo extraño es que nunca menciona cómo fueron los viajes. Cómo fueron los viajes y dónde estaban, solo menciona en el Atlántico, así que la teoría es que creo que en este mapa que el enlace principal entre Polybius y esta descripción aquí, por lo que Sichonaus Oasis es en realidad la palabra Cyclones, así que primero que nada, veamos qué son estos Sichonaus porque cuando me di cuenta por primera vez, en realidad sentí que esto es salvaje, ¿verdad? Esto es una locura pero no es tan loco cuando lo piensas, así que, en primer lugar, la descripción Sichonaus Oasis trae a un área de investigación completamente diferente que se llama psiconáutica y la psiconáutica es la metodología que utiliza la mente de una persona como una forma de descubrir más sobre el mundo. Más allá de nuestro conocimiento, así como nuestro yo interior, por lo que no es un método de transporte físico real o viajes, pero es una forma de conocernos a nosotros mismos. A través de la mente, sabes que esto es claramente el dar, pero este es porque no pude encontrar ninguna imagen agradable. Porque de lo que realmente se trata la psiconáutica. Pero esta es una buena representación, es más un tipo de psiconáutica oriental, pero creo que todavía funciona. Así que es básicamente una mezcla de meditación, pero también puede implicar tomar algo así como psicodélicos. De diferentes épocas, por cierto, este es el otro tipo. Que trajo el libro, que es historia natural, que es el que recuerda los viajes de Polybius y, a través de la psiconáutica, pudiste descubrir más sobre el mundo. De hecho, tuve comentarios de personas bajo mis vídeos. Dicen que a través de sus propios viajes en la experiencia psiconáutica, básicamente, llegaron a la misma conclusión. En las tierras que vieron en su mapa anterior, que es salvaje porque realmente no creo que las tierras físicas sean exactas o algo así, pero es interesante que la gente los vea en sus experiencias psiconáuticas, creo que es muy interesante e incluso la etimología del mundo psiconáutico que, por cierto, Sichonaus es el sustantivo similar y Ademonology significa literalmente la traducción del mundo como el significado de el mundo, el origen de las palabras derecho y es literalmente saca. Que significa mente o alma y aviso que significa marinero o navegante. Literalmente significa navegar o cómo navegar en la mente y el alma, entonces, ¿qué significa esto para este mapa? Creo que honestamente, está bastante claro cuando lo piensas por un par de segundos. Creo que Polybius no hizo un viaje físico. Creo que Polybius logró alcanzar el conocimiento del continente que lleva su nombre. Polybius Aigonaus Oasis a través de una experiencia psiconáutica. Lo que hizo fue después de todo esto aquí en Europa y África, se fue de viaje por el Atlántico ahora con comillas y sin comillas y en este viaje probablemente fue a algunos de estos lugares como aquí, encontró algo dentro de él, básicamente, psiconáutica de frutas que le permitió desentrañar los misterios de la acupara, lo que significa que tiene sentido porque cuando piensas en algo como esto, tan intenso como la psiconáutica e intenso como la meditación o la toma psicodélica. Piensas en cosas que son salvajes pero son algunas cosas que son incluso tan incomprensibles que las mentes humanas no pueden entenderlos y es interesante que de esta manera el mapa retrata esto incluso más lejos de la Tierra misma. Que este SEC, el primer anillo lo retrata al final del segundo suenan
literalmente en los bordes de las cinturas los desechos chamuscados. Creo que esto podría ser honestamente para el oasis de Polybius y Chonite. Creo que esta es la explicación que tiene más sentido. Podría ser otra cosa. Eres bienvenido a decirme también. Yo encontré otro abierto en nuestra pista para investigar. Se trataba de un videojuego, básicamente, este videojuego arcade que tenía como un misterio, un asesinato, un misterio relacionado con él. ¿Puedes buscar eso también? Pensé que era un poco ridículo y realmente no. Quería analizarlo porque creo que se trata más de la figura histórica y, por supuesto, del segundo adicto también, porque esto de Psychonauts es otra cosa rara, pero sí, creo que esto es básicamente lo que hace el polinismo. Continente está diciendo que vimos básicamente la sala mundial y los continentes de negocios. Estos son, por supuesto, contenidos muy grandes cuando hago estos vídeos. Realmente no me doy cuenta de lo grandes que son porque estamos dentro del segundo anillo como el Aquapara, pero cuando comparas estas masas terrestres con la Tierra, te acabas de dar cuenta de lo inmensas que son. Polybius solo es como el tamaño de Asia. La totalidad de Asia y la habitación del mundo es como el tamaño de América del Sur. O incluso África. Estos lugares son enormes, lo que explica el gigantismo insular para Elu. Cuando se trata de Polibio hay tanto por descubrir. Como si fuera una locura cuánto queda por descubrir y cuánto proviene del conocimiento de un hombre que tuvo una revelación a través de la psiconáutica. Entonces eso es una locura. Entonces nosotros tengo el océano circunscrito. Sí, ese es solo el nombre. No tengo idea de lo que esto significa, pero es bueno tener un movimiento aleatorio. Hay algunos océanos más interesantes en el Aquapara, en el segundo anillo, como el océano del archipiélago. Encontré esto muy interesante. Lo estoy investigando. Mientras hablamos, no he encontrado algo específico, pero espero encontrarlo en el próximo vídeo, pero tenemos más lugares para mirar y antes de llegar al último continente de este vídeo, quiero tener un pequeño segundo aquí para hablar sobre desanimado desechos, por lo que en realidad tenemos esta totalidad de cosas nuevas que no se han mostrado en el mapa original pero que definitivamente están presentes en este. Cuando hicimos la totalidad del anillo fuera de las paredes de hielo, así que Atlas vimos que todo estaba contenido en este anillo de montaña, pero este anillo de montaña estaba muy confinado, no era tan importante. Como tú verías, definitivamente había algo fuera de él, incluso lo insinuaron, ¿sabes? En lugares como Elysium esto es como aquí, incluso Shangri-La, el hecho de que toda una civilización surgió en algún lugar como aquí, esto era diferente, este no era el final. Pero ¿sabes cuál es el final? Bueno, los desechos tiene más sentido si llegas a tener tal inmenso espacio donde las civilizaciones, los continentes, los lugares pueden ser y pueden ser habitables. Tiene sentido que en algún momento todo esto se detenga y se convierta en pequeños desechos, tan literalmente inhabitables. Desiertos abrasadores o desechos irrigados, así que las paredes de la lluvia nuclear de los Oscar de las paredes de lo divino, el bosque titánico, desechos congelados, desechos volcánicos, el océano abisal. Muchos de estos son específicos pero extremadamente duros y los escorchedules, que es el que voy a ver hoy, no es una excepción, pero tiene algo que lo hace diferente de los otros desechos porque algunos de estos literalmente no tienen nada como el Luis de Frozen que tiene un océano al azar, así que a ¿quién le importa? Honestamente, los desechos volcánicos no tienen nada en ellos, este abismo y esta tormenta diferente,
pero sabes que es solo una piedra hundida sin nada, una vez más. Un radiador. Desperdiciar incluso menos que nada, habíamos visto algo en las paredes de Asgard, que era Valhalla, que es un tipo diferente de interpretación de estos mapas cuando representan las paredes de Asgard. Todos estos métodos. Las cosas del norte tienen representaciones difíciles y diferentes de ellas. Y en este caso, los desechos quemados tienen algo que encontré muy interesante. Para investigar, ¿qué es Irán, la ciudad del asalto de los 1000 pilares? Así que, en primer lugar, ¿qué es un carnero? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, esto en realidad es muy conciso. No es así. Es un gran problema porque tenemos muy poca información por la que pasar, pero es algo que puedo decirles que definitivamente está bien. Así que, en primer lugar, Irán también se llama Irán de los pilares y cuando pensamos en Irán, en realidad pensamos en una ciudad, no en un se muestra una masa de tierra o un continente del tamaño de esta ciudad por los caminos quemados, en realidad es un poco demasiado grande para ser una ciudad simple, por lo que parece que es otra cosa, pero aparentemente según la historia y de acuerdo con el origen de la leyenda de Irán han comenzado, solía ser una ciudad bien donde bien se considera una ciudad perdida pero no en algún lugar fuera de las paredes de hielo o fuera del anillo montañoso o incluso en los páramos chamuscados no, en realidad se considera una ciudad perdida dentro del península arábiga específica para el desierto al norte de Yaz se especifica en algún lugar. Como aquí sabes algo dentro de la Arabia Saudita moderna. Solo para ver si de un concierto sabes y por qué estamos hablando de esto sí. Está fuera de las islas bien la leyenda de Irán es en realidad muy interesante cómo puede ver cómo podría estar justo fuera de la región del agua y ni siquiera dentro de un anillo, sino incluso en el escorchoice bueno, porque es que es muy simple de entender y responder. ¿Por qué? Evidentemente la única mención que tenemos de Irán la ciudad de los 1000 pilares está en el Corán el libro sagrado del Islam así que para aquellos que no conocen el Corán es el libro sagrado de los musulmanes al igual que los cristianos tienen la Biblia. Y en los judíos tienen la Torá, los musulmanes tienen el Corán y el Corán tiene mucho que ver con el pasado, como el pasado histórico, pero también tiene mezclas de cristianismo debido a los orígenes del Islam como una religión monoteísta. Toma mucho de otras religiones monoteístas que ya existían en los tiempos del cristianismo y el judaísmo pero en fin la cosa es que Irán la única mención de Irán está en una lista de ciudades que han sido castigadas por Dios. Y cuando hablamos de Dios nosotros estamos hablando del Dios abrahámico e Isaí que es lo mismo para los cristianos judíos y los musulmanes según tú sabes. Como lo mismo sabes el mismo Dios abrahámico y es que la ciudad se compara mucho con otra pareja ciudades que han sido castigadas por Dios, pero están en la Biblia, estas son Gomorra y Sodoma, están ubicadas en la actual Palestina o Israel, eliges correctamente, pero sí. Básicamente están aquí y la descripción de la ciudad es demasiado específica. Para en realidad ser uno de estos esta es la ciudad de los 1000 pilares y su castigo fue horrible su castigo no fue solo un asesinato o algo así no fue un genocidio no fue una especie de gran crimen terrible o algo así no su castigo fue mucho peor y aquí es donde llegamos a la masa de tierra real. Creo que el castigo que la ciudad de las 1000 columnas ha recibido de Dios mismo según este mapa es su reubicación como una ciudad completa y como un sistema completo dos desperdicios desalentados.
A agujero infernal del desierto literal que existe al final de la creación, lo que significa que esta ciudad es como castigada en el infierno eterno del desierto. Está literalmente muerto. Es aterrador. Para eliminarlos y llevarlos al castigo eterno de una manera nunca antes vista, y esa es la razón por la que Irán, la ciudad de los 1000 pilares, está ubicada en páramos chamuscados. Por cierto, las descripciones de Irán nos muestran esto. Por cierto, también ellos son como el concepto del nombre Irán suena como Irán el país, pero no creo que haya ninguna correlación. El otro lugar se menciona en el mismo pasaje del Corán cuando se habla de lugares que Dios ha castigado, también menciona poblaciones y los faraones, así que es muy salvaje. Hay un vínculo muy grande entre el pasado y el presente cuando se trata de Irán, la ciudad de los 1000 pilares, así que el siguiente lugar después de hablar sobre la ciudad de los 1000 pilares, Irán es en realidad el último continente que vamos a explorar en este vídeo. Es un continente justo encima de la sala del pozo y es Nueva Cahokia, por lo que el lugar está al oeste de Nueva Cahokia. Todavía tendré la investigación, pero Nukaoki en sí fue probablemente uno de los más fáciles. Podría investigar porque el nombre en sí mismo implica lo que es y la descripción coincide con el nombre de los reinos de los montículos, así que entremos ahora mismo y comencemos con el mismo proceso exacto que seguimos para el de Bolivia, así que ¿qué se puede explicar cómo Cahokia dentro de las paredes de hielo antes de que lleguemos a las paredes de hielo fuera de ellas? La explicación es básicamente que tenemos que investigar la antigua Cahokia. ¿Y dónde está ese pozo? La respuesta es bastante fácil y está dentro de América del Norte, así que en los lugares dentro de estos muros y Cahokia, el original es un mega asentamiento históricamente confirmado en lo que hoy en día es básicamente cerca de Saint Louis, hoy en día, extraño el día moderno de Missouri en los Estados Unidos, es un sitio arqueológico que representa el vértice del desarrollo urbano provenientes de la población nativa de América del Norte no mesoamericana. Para aquellos que no saben que la población de América del Norte se puede dividir en muchos grupos. Por supuesto, pero hay dos macrogrupos que se pueden usar para dividirlos y esas son las poblaciones mesoamericanas, que eran los que vivían en Mesoamérica, que es básicamente el medio entre América del Sur y América del Norte. Por lo que casi todo México, las islas del Caribe y sí, todo es como el norte de Colombia y Panamá, y luego tenemos el resto de América del Norte que era habitado por los nativos americanos restantes, y estos nativos americanos han creado una civilización que en realidad se llama coloquialmente la civilización de Mississippi, así que entremos en un mapa de esto para que podamos mostrarles cómo se ve, y así es como se veía Mississippian y realista. En realidad, se encontraron muchas culturas de este tipo de montículos, pero el específico en el área cerca de San Luis es definitivamente el más interesante y el más desarrollado. Es absolutamente loco cuán desarrollada estaba el área alrededor de este sitio. Así que, en primer lugar, se ha considerado durante mucho tiempo la civilización nativa americana más avanzada en la historia. La cultura del Mississippi solo es comparable a las de la pistola, las civilizaciones aztecas y la civilización maya. Pero nada más en América del Norte puede compararse con esta civilización y sus estructuras. Tengo que entender que no estamos hablando de algo como una ciudad, un pequeño asentamiento o un pueblo. No, estamos hablando de algo más parecido a un imperio, una gran conexión de desarrollo urbano que se expande en kilómetros,
así que es enorme, es literalmente enorme, solo para que mostremos una pequeña imagen de cómo se ve realmente según las reconstrucciones. Es algo como esto, como pueden ver, involucra un centro que, según una investigación histórica, probablemente se usó con fines religiosos y luego todos los pueblos cercanos con todas las cabañas con todos los pueblos similares con todas estas casas. Y estaban situadas en montículos, básicamente, los lugares más importantes. Como la organización de las pirámides en Mesoamérica y Egipto, y hasta ahora y así sucesivamente, era básicamente el mismo tipo de estructuras con forma triangular. Cosas y todo esto se convirtió en montículos al final del día. Porque esta civilización fue desafortunada, no eterna, de hecho, se desarrolló en los años 600 sin fundamento o 600 años después del nacimiento de Cristo y comenzó a caer alrededor del 13 al 14 siglos DC, ese es básicamente el periodo del que estaba hablando, de acuerdo con esta narración, básicamente es en la Edad Media tardía, para Europa, por lo que también se llama el periodo medio en América también en la historia de los nativos americanos, entonces no devolvimos registros de esto, desafortunadamente lo hicimos, quiero decir que no contamos con registros de las civilizaciones que vivieron en esta área. Porque aparentemente no habían desarrollado el lenguaje escrito, pero tenemos la totalidad de los hallazgos arqueológicos que confirman que esto es una cosa real, básicamente, ¿cómo podría esta civilización obtener la tecnología para crear una ubicación arqueológica tan impresionante y una conexión y redes de desarrollos urbanos tan impresionantes básicamente en comparación con los otros en el periodo porque en ninguna parte de América del Norte está tan desarrollado como estos lugares, pero se puede ver que las culturas en sí mismas tenían conexiones entre ellas, por lo que no es imposible considerar que les guste solo para entender que esto podría suceder. En primer lugar, debemos decir que, aunque sabemos que los nativos americanos fueron completamente capaces de crear centros urbanos como estos, es intrigante cómo pasaron de ser la espada de oro de América del Norte a perder toda su civilización y desarrollo urbano en los 400 años anteriores entre Cahokia como civilización y como asentamiento en el sentimiento de desarrollo urbano. Y la llegada europea a la zona al área ya española o de inventario. Y así sucesivamente, así que es un poco loco cuando piensas en ello que esta oposición fue tan grande, tan importante y en solo 400 años, 300 años pasamos de esta cosa enorme que era comparablemente tan grande como las ciudades europeas más grandes en ese momento, por lo que el mismo periodo 1203-1400 solo es comparable con algunas capitales. A algo que es básicamente inexistente y los únicos rastros que tenemos son los mismos montículos que, básicamente, cuando se excavan pueden encontrar restos similares de estas civilizaciones y esto es básicamente exactamente qué es el nuevo Cahokia, incluso el nombre y la descripción, especialmente la descripción, realmente la vinculan a estos reinos del monumento de los montes. Reinos de los montes, así que es literalmente lo que se dice nosotros en el original. La pregunta es dónde estaba la gente de la región de Cahokia fue y de dónde se originaron, así que esto es lo que creo que está siendo abordado por el mapa en sí. La razón por la cual New Cahokia está fuera del anillo montañoso, fuera de las paredes de hielo y no es parte de América del Norte o algo así. Primero, ¿de dónde vienen? No creo que haya algún origen extraterrestre de estas personas.
Tiene sentido que estas personas puedan venir de América del Norte y desarrollar estas ciudades. No son una civilización subdesarrollada. Como el anuncio. Las pilas y los mayas y los que vinieron por ellos pudieron crear hermosas ciudades y una arquitectura complicada y asentamientos urbanos. Dentro de Mesoamérica, al igual que la gente del norte de América del Norte, pero la verdadera pregunta debería ser ¿a dónde llegaron, a dónde fueron, por qué desaparecieron y por qué fue? Esta cultura perdió el tiempo. De hecho, el nombre en sí mismo, Cahokia, fue tomado de otra tribu que vivía en el área cuando los franceses la estaban descubriendo y, lamentablemente, no parece que haya una continuidad étnica y similar entre los Waogans, por lo que los habitantes reales de la Tierra cuando se descubrió y las que existieron durante el periodo de la cultura del Mississippi, así que una vez más, hay algo mal con esto porque la civilización fue y llegó creyendo básicamente que no había rastro, pero hay rastros arqueológicos, así que no tenía ningún idioma o etnia. Rastros que podemos explicar y la razón de esto es explicar este mapa siempre. Esta es una interpretación de él, es que básicamente las personas que están en Pajouki eventualmente cruzaron las paredes de hielo y cruzaron el anillo montañoso y encontraron ellos mismos para estar en Nueva Cahokia, por lo que en el ocupara en el segundo rango. Básicamente, ese es el tipo de cosas que estamos viendo. Aparentemente, de acuerdo con este mapa, también podría contarse más como un viaje de algún tipo de apertura de agujero de gusano, así que algo como el Triángulo de las Bermudas se abre aquí y luego se transporta directamente en el que era el océano circunscrito aquí, pero creo que una opción más realista es simplemente que pasen por el Tigre y luego sigan exactamente el mismo camino que vimos con Terminaste este 12. Habitación, pero en lugar de simplemente detenerse en la habitación doble, llegarán a New Cahokia. Esta podría ser una explicación. Porque la civilización de esa cantidad de tierra es posible que pudieran desarrollarse de manera muy similar a desarrollar habilidades de corte durante mucho tiempo. La visión aerocéntrica europea del mundo hizo es así que muchos pensaron que los nativos americanos no tenían muy desarrollado cómo navegar. Navegar y navegar como los desarrollos, pero esto es una especie de mito. Ahora sabemos que en los nativos norteamericanos tenían el conocimiento necesario para viajar comida de larga distancia, barcos y a través de medios navales, así que aquí es básicamente donde llegamos a Nueva Cahokia y cómo se explica literalmente como una colonia cahokiana de los habitantes originales de la civilización Mississippi y está básicamente situada en este continente que es muy pequeño en comparación con los que vimos antes, así que Uldran, el tamaño es comparable a la costa oeste de los Estados Unidos, tan grande pero no loco y no desarrollaría algún defecto extraño como el gigantismo insular o enano porque es lo suficientemente grande, diría yo. Y probablemente no había nada en esta isla antes de que los cahokianos vinieran a ellos para que no tuvieran que luchar por los recursos o algo así, si sabes a lo que me refiero. Creo que ahora ese será el final de este vídeo. Hemos descubierto mucho de los temas que hemos hablado sobre Oldrum, hemos hablado sobre Polybus Dipsichonau, siempre Areas, hemos hablado sobre los desechos y un discurso especial desechos donde es una ciudad de 1000 pilares, un carnero y finalmente tenemos incluso 12 sobre Cahokia y el origen de las personas que vivieron en la cultura de Mississippi y todas estas cosas como está en este vídeo. Continuaré la serie si la recepción sigue siendo buena.
El primer episodio que hice fue fantástico en lo que respecta a la recepción, a ustedes realmente les encantó y yo no profundicé demasiado en los temas en ese y tenía menos investigación sobre este, así que espero que disfruten este vídeo tanto como el último, si no más, continuaré en la serie y tengo mucho más temas de investigación y de los que he hablado estoy muy emocionado por cosas como Sila y Caribdis aquí mismo, así como lugares como Atlantis, por supuesto, en Authority. Horus Amanare y muchos lugares Anubis. Sky Caverns hay tantas cosas interesantes de las que quiero hablar y eventualmente lo abordaremos en los próximos vídeos, así que una vez más, gracias por mirar. Gracias por apoyar nuestro canal, deje un comentario en la descripción a continuación si desea apoyar el canal y difundir el vídeo para el algoritmo. Y también simplemente suscríbase al canal ya que 80 de mis suscriptores me avisan si mis espectadores no están suscritos, así que si quieres hacer eso, puedes hacerlo. De lo contrario, solo dale me gusta al vídeo y apoya el canal, recibe tus notificaciones sobre lo que quieras hacer, hazlo, depende de ti, solo soy un dador de información. Gracias por mirar y nos veremos en el próximo episodio.